En la Ciudad de México, el día 18 de marzo del año 2023, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 17, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, para celebrar la audiencia inicial dentro de la carpeta judicial 009/0350/2023, motivo por el cual solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir a la juez de control del sistema procesal penal acusatorio. Es de pie, por favor. Buen día, sentados, por favor. Gracias, señoría. Con los datos aportados por la encargada de sala, se declara abierta la presente audiencia. Y a fin de cumplir con el principio de publicidad, ¿se identifican, por favor? Buenos días, señoría. Buenos días. Comparece ante usted el licenciado con cédula profesional. Datos ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Buenos días, señoría. Buenos días a todos. Comparecen la licenciada asesora jurídica pública que me acredita como licenciada en Derecho. ¿Es cuánto? Gracias. Defensa. Sí, muy buenos días, señoría. Días. Se presenta el con número de cédula profesional, entonces impuesto también desde la agencia del Ministerio Público de las autos. Gracias. Su representado. Nombre, por favor. Nombre completo. Gracias. Encargada de sala, ¿me da cuenta con la revisión de cédulas y notificación de la víctima, por favor? Sí, señoría, le hago de conocimiento que momentos antes de iniciar la audiencia fueron verificados los registros de las patentes de las partes técnicas en el Registro Nacional de Profesionistas en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que se trata de licenciados en Derecho. Le hago de conocimiento que las mismas se encuentran proyectadas en esta sala. Por cuanto hace a la notificación de la víctima, le hago de conocimiento que el domicilio de las mismas se encuentran fuera de la jurisdicción de este tribunal. Sin embargo, con el fin de agotar los medios de localización, se trató de entablar comunicación vía telefónica, número que fuera proporcionado con resultados negativos, en virtud de que solamente da tono de llamada. Gracias. A fin de tutelar los intereses de la víctima ausente, se designa la licenciada para que se haga cargo, por favor. Se acepta y protesta el cargo conferido. Gracias. Impuesta, ¿verdad? Sí, señoría. Gracias. ¿Está de acuerdo con que el licenciado que está a su lado izquierdo y es defensor privado lo represente en esta audiencia? Estoy de acuerdo. ¿Se hace cargo, por favor? En este acto acepto y protesto el cargo, señoría. Bien. Antes de que iniciara la audiencia, habló con el abogado, le explicó de qué trata la audiencia, sus derechos y le aclaró sus dudas. Sí, señoría. Impuesto de la carpeta, me dijo, ¿verdad, abogado? Así es, señoría, desde la agencia del Ministerio Público. Bien. Para continuar la audiencia, tomando en cuenta que aquí la ventilación no es buena, le voy a pedir que se coloque correctamente su cubrebocas desde el puente de la nariz hasta barbilla y así lo mantenga a lo largo de la audiencia. Bien. También le pregunto a que nos proporcionará una serie de datos en la hoja que ha llenado. ¿Cómo quiere que esta información sea manejada? ¿De manera pública o confidencial? Puede consultar con su abogado. Confidencial. Estamos en condiciones de entrar a la materia de la audiencia, la cual se generó con el fin de llevar a cabo control judicial de la detención de por lo que tiene uso de la voz el agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Perdón. La representación social le solicita a usted tenga bien calificar de legal la detención y ratificar la retención decretada al señor con fundamento en el artículo 16, párrafo quinto de nuestra Carta Magna, 146, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, que se entiende que hay flagrancia cuando, fracción segunda, inmediatamente después de cometer el delito es detenida en virtud de que, inciso B, cuando la persona sea señalada por la víctima y se cuente con información que haga presumir fundadamente que intervino en el mismo. Último párrafo. Para efectos de la fracción segunda, inciso B de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su localización. Esto en razón al siguiente segmento fáctico. El 15 de marzo del 2023, el testigo
y su media hermana, la víctima, de iniciales CLDH, de 17 años, abordaron el metro en la estación Buenavista de la línea B, que corre de Buenavista al metro Ciudad Azteca. Era un tercer vagón mixto. Como había muchos usuarios, quedaron de pie. La víctima quedó parada junto a su medio hermano, de su lado izquierdo. Bueno, pasan la estación Oceanía, y después de pasarla, aproximadamente a las 22 horas, el testigo escuchó que su media hermana CLDH grita: "Eres un maldito perro asqueroso". Y también ve que su media hermana se para frente a un sujeto masculino vestido de playera blanca, pantalón de pants color negro con amarillo y tenis blancos. Por lo que él, al escuchar esto, trata de acercarse a su media hermana. Lo separaban metro y medio aproximadamente. Y sin saber qué había pasado o qué le había hecho esta persona a su media hermana, él empezó a reclamar a este sujeto. Él no vio nada, únicamente lo que vio es que este sujeto estaba parado atrás de su hermana, de su media hermana. Había muchos usuarios, ignora a este testigo quién accionó la palanca de emergencia, y al llegar a la siguiente estación, denominada Deportivo Oceanía, ubicada en la avenida 608 y 602. ¿Al llegar a dónde? A la estación Deportivo Oceanía, ubicada en avenida 608 y avenida 602 en la colonia San Juan de Aragón, de la alcaldía Gustavo Madero. Se detiene este vagón, se abren las puertas y una policía de sexo femenino sube al vagón. Enseguida la víctima CLDH rápidamente le informa a esta oficial. Primero le pide el apoyo para asegurar a una persona de sexo masculino, quien momentos antes, a bordo del vagón del metro, se había sacado el pene y se lo había tallado en los glúteos, encima de su pantalón. Al mismo tiempo le señala a esta persona, siendo el hoy imputado, quien para esos momentos ya se había sentado en un asiento. A ver, se había sacado el pene, lo había frotado a la altura de los glúteos sobre el pantalón de la víctima. Sí, ¿sí? Sacó el miembro viril y se lo talló a la víctima por encima de su ropa, de su pantalón. Uh-huh. Y bueno, le señala a esta persona, quien para ese momento ya se había sentado en un asiento. Perdón. La oficial de la policía lo invita a bajar del vagón a esta persona. Ya en el andén, aproximadamente a las 22:05, lo detiene ante este señalamiento, siendo la oficial de la policía auxiliar el hoy imputado dijo llamarse, también da su edad, y esta oficial le informa que quedaba detenido con motivo del señalamiento de la víctima de iniciales CLDH de 17 años de edad, quien momentos antes decía que, estando a bordo del vagón, se había sacado el pene y se lo había tallado en los glúteos encima del pantalón. Bueno, les explica ya esta oficial que los va a llevar ante el Ministerio Público para que se resolviera la situación jurídica del hoy imputado. A las 22:07 le hace desconocimiento de sus derechos. También le hace una revisión física.
también le hace a las 22 horas con 10 minutos desconocimiento de los derechos a la víctima. La menor hace una llamada telefónica a su señora madre para que la alcance en este lugar. Esta policía, primer respondiente, a las 22 horas con 15 minutos, solicita apoyo de una unidad para realizar su traslado. A las 22 horas con 30 minutos llega la mamá de la víctima, de iniciales MAHF. A las 22 horas con 35 minutos le indican a esta primer respondiente que no había unidades para el traslado, que tenían que hacerlo a través del metro, el cual inician a las 22 horas con 38 minutos. Describe la ruta que siguen. Llegan a la agencia cuarta para delitos sexuales aproximadamente a las 23 horas con 15 minutos. Durante el traslado logra reportar la detención, quedando registrado a las 23 horas con 10 minutos. Atiende la oficial de nombre y asigna un folio TCA, un folio de IPH y un folio del Registro Nacional de Detenciones. Al llegar a esta agencia cuarta para delitos sexuales, les informan que tenían carga de trabajo y que para evitar dilaciones los canalizaron a la agencia tercera para delitos sexuales. Empiezan el traslado a esta agencia a las 23 horas con 25 minutos. Describen la ruta que siguieron para hacerlo. Llegan a esta agencia tercera para delitos sexuales a las 00 horas con 55 minutos ya del día siguiente, del día 16 de marzo del 2023. La carpeta inicia a las 01 horas con 16 minutos del día 16 de marzo del 2023. Se recaba la entrevista y denuncia de la mamá de la víctima, de iniciales MAHF, a las 2 horas con 30 minutos del día 16 de marzo del 2023. Se recaba la entrevista del testigo, que es el medio hermano de la víctima, a las 03:30 horas del 16 de marzo del 2023. Se recaba la entrevista de la primer respondiente, policía auxiliar, a las 04 horas con 10 minutos del 16 de marzo del 2023. Se emite un acuerdo de verificación de flagrancia a las 6 horas con 20 minutos del 16 de marzo del 2023. Se emite un acuerdo de retención a las 7 horas del 16 de marzo del 2023. Y el hoy imputado se pone a disposición de este órgano jurisdiccional a las 19 horas con 55 minutos del 17 de marzo del 2023. Bueno, el hecho por el cual se detuvo al hoy imputado, cabe señalar que tiene sanción de prisión preventiva, sanción de pena privativa de la libertad. Bueno, los datos de prueba para sustentar esta pretensión es la entrevista del testigo, de la madre de la víctima. De Los que ya enunció, ¿no? Usted ya enunció que se recabó la entrevista de la mamá de la menor de iniciales MAHF, de la primera respondiente y... Sí, señoría, la entrevista de la víctima no se recabó, señoría. Le explico de una vez, porque se recaba la entrevista y denuncia de la mamá cuando llegan a hacer la apuesta, pero posteriormente se presenta la mamá a la sede ministerial e informa que ya no desean continuar con esta investigación y no autoriza a que su hija emita su entrevista, ni a que fuese valorada por la perito en psicología, ni entrevistada por elementos de la Policía de Investigación. Únicamente tenemos la entrevista de la señora, de la mamá, quien formuló denuncia, agotó el requisito de posibilidad, y del
Sí, lo que medio ya me mal. dijo, ¿no? Lo Ujú. que ya me dijo. Sí, señora, es con lo que estamos sustentando este caso, señoría. Eh, ya mencioné la entrevista de la policía auxiliar. Bueno, son los datos de prueba con los que sustentamos esta detención. Cabe señalar que, bueno, el motivo que originó la detención del hoy imputado fue el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual a persona menor de 18 años de edad, que como ya dijimos tiene sanción privativa. Ya no me repita. Ok. Y bueno, también se advierte de esta detención que no se agotó, no se excedió el término constitucional de 48 horas, que se recabó el requisito de procedibilidad en tiempo y forma, se realizaron los reportes de la detención, que no hubo violación a los derechos humanos del hoy imputado en esta detención, y motivos y argumentos por los cuales reiteramos nuestra pretensión. ¿Sería cuánto, señor? Gracias. Gracias. Defensa. Claro que sí, señoría. Espero ser lo más breve en este punto. Le solicito, señoría, no califique ni ratifique de legal la detención. Esto con fundamento en el artículo 16 constitucional, párrafo 5º, 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este último al no justificar la temporalidad o tiempo perdido para la presentación ante el agente del Ministerio Público, vulnerando los derechos humanos y fracturando la fragancia. Esto fundamentado en el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no examinar las condiciones en que se realiza la detención y puesta a disposición. Este es el momento idóneo en que su señoría va a verificar las condiciones en que se realizó la detención. Sí, por favor, habla al micrófono. Tiene dos micrófonos, ¿eh? Aquí hay otro, Oh, disculpe, señoría. porque si no, no queda grabado. Disculpe, señoría. Adelante. Siendo la detención de mi representado de manera ilegal, menoscabando la seguridad jurídica contemplada en el artículo 1 constitucional, párrafo 2º, 3º y 4º, y me animo a mencionar este último, por lo que voy a mencionar en el orden cronológico de la detención, ya que mi representado es detenido, si bien lo menciona el agente del Ministerio Público en la estación del metro de la línea B de Deportivo Oceanía. En ese momento lo trasladan, y digo cuarto porque parecía que lo pasearon por la ciudad a una persona esposada. Ahorita voy a entrar a esa orden cronológica, solamente le menciono, señoría, la Fiscalía en general, ignorando lo mencionado en el artículo 21 constitucional, párrafo 1 y el 29, y el 129, perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la libertad del agente del Ministerio Público, para realmente analizar y examinar todo tipo de detenciones e investigaciones que llegan a él. Por ello le reitero, señoría, la nulidad de todos los actos llevados por el momento por el policía primer respondiente, y que fue quien llevó a cabo la detención, de nombre ya mencionado por el agente del Ministerio Público aquí presente, y de la misma manera por el agente del Ministerio Público que integró, no el que está aquí presente, señora, quiero aclarar, sino quien integró, y asimismo el fiscal a cargo de la FITS 3, esto también con fundamento en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 9. En ese orden de ideas, como le comentaba, señora, trataré de ser lo más breve en esta parte, ya que también mencionamos por el agente del Ministerio Público, ya que menciona que la detención la hacen a las 22:05. Y voy a leerlo lo más breve y lo más conciso que pueda en cuanto De preferencia no lea, recuerde que el sistema es oral. Pues le agradezco mucho, señoría. 22:07, le lee sus derechos al imputado de la policía, quien ya quedará así asentado. 22:15, solicita apoyo para que le envíen una unidad de policía o de patrulla para que hagan el traslado. A las 22:35 le indican que no hay unidades disponibles. 22:38, y aquí es donde empieza realmente y violenta la presunción de inocencia, y le comento lo siguiente, porque comenzaron el traslado en dirección a Oceanía, seguían con el detenido, con mi cliente, con las esposado, a bordo del metro, en un convoy, se dirigieron a la estación Oceanía para hacer el transborde, y de ahí toman dirección al Instituto del Petróleo, que es la línea 5, color amarilla, en donde es de detenidos en la línea B. Y salieron y caminaron, dice la policía, 2 cuadras hasta la FITS 4. Arriban a la agencia a las 23:15. A las 22:40 realizan el Registro Nacional de Detención, logrando registrarlo antes de llegar a la agencia, cuando la ley menciona que primero se pone a disposición y después enseguida se hace el registro. Aquí viene una narrativa de la misma policía, que a las 23:10 queda registrado. Cuando arriban a la agencia les informa que por carga de trabajo en FITS 4
no los van a atender y que serán canalizados a la FITS 3. Y de nuevo a las 23:25 comienzan el traslado. Esto del petróleo está aquí muy cerca, el metro. De nuevo hasta Metro Oceanía. Y con mi defenso esposado, paseándolo por las estaciones del metro, 2 por lo menos utilizaron líneas. Arribando a la agencia, dice, a las 0:55 de la mañana. A la 1:17 dice, dan inicio a la integración de la carpeta. Y aquí yo me quedé pensando en dos cuestiones. El servicio del metro termina, como no era día festivo ni fin de semana, termina a las 12 de la noche. Sistema de transporte colectivo así es. Sistema de Metrobús, porque menciona la policía que bajaron a la estación de Venustiano Carranza, y de ahí caminaron, sí. Del Metro San Lázaro, dice que es donde bajan, a la alcaldía Venustiano Carranza, y digo, lo pongo en forma, estas instalaciones donde estamos en estos momentos, a la escuela de Benemérita, uno caminando hace 10 minutos, 15 minutos aproximadamente. Y es donde digo, bueno, 12 de la noche, cierran el metro, ya no hay convoys que pasen. ¿Qué pasó con esos 55, 50 minutos que estuvieron ahí en el metro? Creo, ya no vuelve a mencionar que solicitó apoyo, no vuelve a mencionar nada a la policía. Y le digo de esta manera porque en la estación del metro, y digo, fue algo que igualmente no fue manifestado en la agencia, y le digo, no es culpa de la gente del Ministerio Público aquí presente. ¿Qué hicieron para trasladar? Dice la policía, fue en el Metrobús, ya no hay Metrobús. Y mi cliente me comenta en la agencia, cuando me dan la oportunidad de platicar con él, le digo, oye, ¿y cómo te trasladaron? Dice, pues yo pagué el taxi del Metro San Lázaro a la agencia, a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Y yo digo, ¿cómo es posible que mejor tú te estés brindando a ti mismo la oportunidad de que vayan y te inicien una carpeta en tu contra, acusación, imputación, todo lo que tenga que ver, tú mismo lo estás pagando? Y esas son las cuestiones que a mí realmente me surgieron. Y digo, le vuelvo a repetir, de caminar de la estación Metro San Lázaro a la alcaldía Venustiano Carranza, que está a espaldas de la fiscalía, digo, son 15 minutos. Y eso caminando, y con tráfico en hora pico, porque le digo, yo vivo por ahí, soy vecino de la zona. Pues en hora pico sí, uno en carro se hace media hora en ese tramo. Y si te hubiera entendido, si hubiera sido en un horario pico, 10, 8 o 9 de la mañana. Entonces, ya bien tranquila, dice la policía, no, pues ya me presenté, 40 minutos, 50 perdidos de la estación San Lázaro a la alcaldía. Y aquí es donde, pues al estar indagando, digo, dentro de 20 constitucional apartado A, también nos da facultades a los defensores. Y le pregunto, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que te dijo la víctima? Le digo, ¿qué es lo que estuviste platicando con ella? Y literal me dijo, desde que me detuvieron en la estación del Metro Deportivo Oceanía, venía con su mamá, venía con 2 hermanos, los hermanos venían al frente, ya en su momento oportuno, aquí mi defensor manifestará lo correspondiente en cuanto a ello. Dice, desde ahí me piden dinero. Le digo, ¿y en San Lázaro por qué tanto tiempo? Porque me dijeron, espéranos. Y con la policía, digo, ahí es algo muy grave. Estaba ahí la policía, atrás de él, el joven con el esposado, y esperando a las 2 familias, tanto del imputado como de la víctima, para que le dieran dinero. Le digo, eso es increíble. Por eso le mencionaba, dice la Constitución, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el momento que es detenido, de manera inmediata, se pone a disposición, se lleva ante la gente del Ministerio Público. Y es por eso, y le reitero a la señora, que no hay requisitos o no existen requisitos de procedibilidad para calificar de legal la detención, por lo ya mencionado. Le solicito con todo respeto a usted que reponga y repare los derechos fundamentales de mi representado al estar violentando la presunción de inocencia y andarlo paseando. Digo, ya nomás les faltó, fueron 3 horas. Y lo voy a decir a lo mejor de manera, no sé, espero no se escuche sarcástica. Si uno viaja en dirección hacia Acapulco desde la caseta de Tlalpan, en 3 horas llegamos a Chilpancingo. Es por eso que el de la voz está un poco molesto, señora, por estas situaciones de violentar los derechos humanos. Creo que es algo que usted va a resolver en esos momentos. Atenderemos y estaremos de acuerdo en lo que usted decida, señora. ¿Es cuánto? Agente del Ministerio Público, última intervención. Sí, señoría. Sí, yo creo que no le cité la razón al defensor, toda vez que sus argumentos no son razonables ni son lógicos.
Claramente se señaló los horarios en que se llevó a cabo esta puesta a disposición, y no son como la cronología y los tiempos no son como lo refiere el defensor. Hubo sí que trasladar esta apuesta a una segunda sede ministerial. Sin embargo, la oficial remitente puntualizó los horarios y sí hubo que caminar cuando llegaron a la segunda sede ministerial, cuando descienden de la estación Instituto del Petróleo a la sede ministerial, porque esto es en la avenida de los 100 metros, y como iban en metro, tuvieron que descender y caminar. Fue la única ocasión en que caminaron. Y bueno, llegaron a esta agencia a las 23 horas con 15 minutos en metro, que es horario de que todavía estaba en metro. Y bueno, esto de que anduvieron paseando a su representado, esto no es lógico ni razonable. No emerge así de la carpeta de investigación. Cabe señalar que la detención y la puesta a disposición son situaciones autónomas y que si existiese dilación injustificada en una puesta a disposición, esto no es motivo para desestimar que la detención fue realizada legalmente. Y en este caso no hay ni dilación y menos injustificada. Por lo que nosotros, yo estimo que la detención del imputado fue dentro de los parámetros legales y constitucionales. En razón de ello, señoría, reitero mi pretensión. ¿Sería cuánto? Gracias. Asesoría Jurídica, última intervención. Nada diversos, señoría, de acuerdo con la solicitud. Defensa, última intervención. Sí, claro que sí. El agente del Ministerio Público no se hace cargo de mis argumentos y convalida y acepta lo manifestado, ya que vuelvo a mencionar que llegan a la FITS, aquí cerca en el Instituto del Petróleo, en la estación del metro. Trate de no repetir. Perdón. Sí, y en esa, yo creo que la policía, la que detuvo, a mi defenso, pudo haber solicitado nuevamente ahí el apoyo o de una unidad para el traslado de mi defenso y no traerlo en el metro. Creo que esa fue la parte más violentada. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. ¿Algo que decir? Antes de que resuelva, puede consultar con su abogado. Señoría, me reservo a mi derecho por este acta. Bien. Se declara cerrado el debate. Esta autoridad cuenta con información suficiente para resolver. Se hace con fundamento en el artículo 16 constitucional en relación al artículo 146 del Código Instrumental de la materia. Esta juzgadora advierte que la Fiscalía pretende justificar una detención en flagrancia prevista en el segundo de los numerales en su fracción segunda, inciso B, en hipótesis concreta de detención posterior a la consumación del hecho y al haber sido señalado por la víctima contando con información de su intervención sin que se haya interrumpido búsqueda o localización. Ha expuesto el agente del Ministerio Público la información que tiene, que en este acto se tiene por reproducida conforme a los principios de publicidad, concentración y economía procesal. Hemos escuchado también que la defensa pide que no se califique de legal la detención de su representado, aduciendo esencialmente violaciones que tienen que ver con el traslado al momento de la puesta a disposición, entre el hecho ocurrido y la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público. Da diversa información y una vez que el Ministerio Público tiene uso de la voz, dice, lo que dice el abogado no es correcto, los tiempos no son cronológicos, no son como los dice la defensa, y tuvieron que caminar en el Instituto Nacional del Petróleo, fue la única vez que caminaron. Y lo que dice el Ministerio Público, el abogado defensor de que lo estuvieron paseando a su representado no es lógico ni razonable. El abogado defensor dice, bueno, como usted pudo escuchar, el Ministerio Público no se hace cargo de mis argumentos. Bien, esencialmente se advierte después de escuchar ambas posturas
que la Fiscalía pretende justificar este tiempo que tardan a partir de que se comete el hecho hasta la puesta a disposición en la agencia. Entonces dice, pasó esto, después esto y que hubo ciertos inconvenientes. Todo eso pudiera entrar dentro de lo razonable de que habla la Corte para decir no hay tal dilación. Lo que llama la atención es, por un lado, lo que expresa el abogado, que a mí también me llamó la atención desde que lo anoté. ¿Cómo es posible que llegaran a las 00:55 cuando el horario del metro no es ese? Y el Ministerio Público nunca dijo que hubieran caminado, lo dijo en respuesta a los argumentos del abogado defensor, pero no dijo que hubieran tenido que caminar, que hubieran tenido que trasladarse en metrobús. Esto lo dijo el abogado, pero a mí no se me dijo. Entonces el Ministerio Público con esta narrativa da a entender que a las 00:55 llegan a la agencia por medio del metro, pero ya estaba fuera de horario. Entonces esto no lo controvirtió el agente del Ministerio Público y el abogado así lo dijo expresamente, y el Ministerio Público de eso no dijo nada. Entonces, ante la incontroversia, yo asumo la certeza, porque como dije, fue uno de los puntos que me llamó la atención, y sí advierto que si el hecho comienza a ocurrir a las 22, alrededor de 22 horas, ¿cómo es posible que se llegue hasta casi la 1 de la mañana? Eso es demasiado tiempo, claro que es mucho tiempo. Y no lo veo justificado, sobre todo por este último tiempo, que es el que para mí no es razonable, de las 00:55. Eso como primer punto. Pero yo, además, advierto otra circunstancia, porque debo analizar de oficio todo el contenido de la Constitución y la ley. De la narrativa del hecho, la ofendida refiere que fue quien cometió este acto contra ella, pero lo curioso es que el hermano dice, yo no lo vi. Yo no vi el hecho, la mamá en teoría llega después, pero entonces no tengo nadie que haya visto el hecho, y está bien que sea de oculta realización, pero al menos necesito que la víctima me lo diga, y ese dato que es fundamental no lo recaban. Entonces aquí hay una clara insuficiencia de información, no hay manera de decir, el hecho ocurrió porque lo dice la víctima y le creo a la víctima, o sea, no tengo ni víctima. Me dicen, estas son sus iniciales, pero ¿qué dice ella? No lo sé. Tengo lo que dicen que dijo, pero eso no sustituye su entrevista, no sustituye su denuncia. Y yo necesito saber que lo que ella dice, o lo que dicen los testigos, realmente lo dice ella y realmente ocurrió. Entonces, por ese lado, insuficiencia de información. Finalmente, se supone que el hecho ocurre y que ella le reclama y le dice, entiendo, y dice, eres un maldito perro asqueroso, describe cómo iba vestido, y dice, sin saber, le reclama, el medio hermano dice, aunque no vi nada, él estaba parado detrás de su hermana. Entonces, si él estaba de espaldas a ella, ¿cómo pudo ella saber que él se sacó el pene si lo restriega sobre su ropa? O sea, ¿cómo sabe toda la acción que realiza si ella está de espaldas? Entonces, este es un punto también raro, porque si lo hubiera visto alguien más desde otro punto, desde otra perspectiva, diría, yo vi que sacó, hizo, ok, tú lo viste, pero ella está de espaldas. ¿Cómo puede decir esto? Esto no tiene sentido, es ilógico. Entonces, pero fundamentalmente es que no tengo denuncia. Denuncia o sea, sí hay denuncia porque es un delito de oficio, aclaro, pero no tengo la información directa de quien lo resiente para saber que realmente el hecho ocurrió. Y no puedo darlo, por cierto, por referencias de otras personas, porque ninguno de ellos lo vio, no son testigos presenciales. El propio hermano que estaba junto de ella dice, yo no vi, solo voy y le reclamo. Entonces nadie vio. Evidentemente no hay información. Esto estaría dando pauta a afirmar que no se cumple lo establecido en el párrafo 5 del artículo 16 constitucional, por un lado, en el tema del delito. Esto es, el 16 constitucional, párrafo 5, establece como requisito y presupuesto que la persona haya cometido un hecho con apariencia de delito, para así poder proceder a su detención. Pero en este caso, no tengo información de que esto realmente haya ocurrido para justificar la detención. Como primer punto. Como segundo, estaría la dilación en la puesta a disposición por este horario de las 00:55, que no obstante la gente del Ministerio Público diga que el abogado defensor no expuso la información y que no hay lógica, corresponde con mis notas.
es la que me dio el agente del Ministerio Público, la misma que dijo el abogado. Entonces, ¿cómo puede decir que no tiene sentido lo que él dice si corresponde con lo que usted me dio a mí? Entonces, es simplemente llegar y adoptar una postura contraria sin mayor base, sin mayor razonamiento, sin mayor dato de prueba. Entonces, al haberse violentado el contenido del artículo 16 constitucional y como consecuencia de ello, al no cumplirse con los requisitos constitucionales para llevar a cabo una detención y resultar procedente los argumentos del abogado defensor, lo que procede es que no se declare legal la detención de por no ajustarse a la legalidad y se ordena como consecuencia su libertad. Al haberse agotado la materia de la audiencia, últimas manifestaciones, agente del Ministerio Público. Ninguna, señoría, únicamente solicitarle copia del audio y video de la presente audiencia. Gracias. Asesoría jurídica. Copia simple de audio y video, señoría, autorizando cualquier asesor jurídico adscrito a esta UGA judicial. Gracias. Señoría, sí. Para el mismo efecto, autorizando a mis homólogos de la Fiscalía para Delitos Sexuales para recabar el video. Gracias. Defensa. Sí, de la misma manera, copia de audio y video de la presente audiencia, señoría. ¿Algo que decir antes de irnos? Pues le quiero dar las gracias por que hizo justicia. Muchas gracias. Bien. Escuchada las solicitudes de las partes, se les invita a pasar a la unidad de gestión con dispositivo móvil. Se les recuerda que esta información se encuentra protegida por ley, por lo que cualquier abuso o incumplimiento podrá ser sancionado. Se instruye a la directora de la unidad de gestión a fin de que expida estas copias conforme a los lineamientos del Consejo de la Judicatura de este tribunal antes del cierre de audiencia. Se da vista al agente del Ministerio Público con lo señalado por el abogado defensor, que entiendo corresponde con la entrevista de y que se considere esto como una denuncia respecto de hechos cometidos en su contra y sean investigados los mismos. Él se dolió aquí de que le fue pedido dinero desde que ocurrió el hecho y que incluso el tiempo que tardó la detención fue para esperar a las familias para pedirle dinero. Entiendo que esto está en su entrevista y de no ser así, en todo caso que se investigue y se recabe esta información que deberá ser considerada como una denuncia. Cuenta el agente del Ministerio Público con 5 días para informar a esta juzgadora, 5 días hábiles, del inicio de la respectiva carpeta de investigación y en caso de que no lo haga así, se le impondrá una multa al responsable, a usted y al investigador, 50 días de unidad de medida y actualización vigente para la Ciudad de México con fundamento en el artículo 104, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Usted quedará relevado o no se aplicará el apercibimiento si simplemente se demuestra que usted hizo saber de esta situación al investigador y en todo caso él no atendió, ya entonces será contra él, pero usted deberá informar de inmediato esta información. Se tiene por notificados a todos los presentes de lo resuelto en audiencia en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al no haber otra cuestión que proveer, se declara cerrada la presente audiencia. Se solicita a los asistentes ponerse de pie para que